Y ya arrancando en materia, tenemos una carta espectacular, tenemos un ponente espectacular, luego ya cuando terminemos me daréis cuenta de la verdad de la vida, lo que hay que hacer para ser más guay. Tenemos un fenómeno que es Pedro, le está un poco cascado porque ha comido mal, pero bueno, esperemos que aguante, que aguante el calor. Los sumilleres, sí, es verdad, nos han querido maridar espárragos con torrijas en vez de con vino. Pero antes de eso, tenemos a un compañero de la EMS, Manolo Roldán, que es miembro de la EMS, de la UEC, y es máster en viticultura y enología, y ha trabajado en un equipo que ha desarrollado la definición de sumiller que no sé si ha aprobado o está aprobada ya por la Unión Europea, ¿de acuerdo? Por lo cual, por la Organización Internacional del Vino. Perdón, por la Organización Internacional del Vino, ¿vale? Está en la prueba Vale, entonces, esto nos va a contar Manolo de preámbulo y luego ya le dejaremos a Pedro que se explaye, ¿vale? Son suyos. Buenas tardes. Bueno, a muchos conozco, bueno, y a otros no. Simplemente voy a ser muy breve porque lo importante es la carta. Pero vamos, esto es un trabajo que se lleva haciendo justamente de todo este año, donde hemos informado a las asociaciones madrileñas de sumilleres y a la Asociación Española también. Es un trabajo conjunto y el gran trabajo que ha hecho, como siempre, Paco del Castillo, que siempre nos ayuda en esas historias. Os voy a intentar centrar lo que es el tema, ¿no? La Organización Internacional del Vino, sabéis más o menos de qué va exactamente, funciona en muchos campos. Los más importantes de ellos son las prácticas enológicas y los métodos de análisis, que van directamente unidos a la normativa europea, es decir, aquella práctica enológica o método de análisis que se apruebe, pues se aprueba directamente en la normativa europea, cosa que la verdad es bastante importante. Y hay otros campos de acción en los que está la formación. Formación, ¿qué importancia tiene? Os preguntaréis, ¿qué importancia tiene que se defina sumiller, o que se defina enólogo, o que se defina lo que sea? Bueno, pues no tiene ninguna trascendencia a nivel normativo, porque tanto la definición de sumiller como la de enólogo tienen que definirlas, pues, los que son los ministerios o las competencias de educación de cada país, o de Europa o lo demás. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que es muy importante estar allí, porque evidentemente lo que se hace allí puede tener trascendencia o se utilizar de base para los Estados miembros y tener una cierta trascendencia. Estamos ahora mismo en la definición de sumiller. La definición de sumiller se aprobó en marzo, en etapa 7, es decir, la etapa última. Se aprobará en noviembre en la Asamblea General y se dará por terminada. Este va a ser un primer paso. La definición de sumiller os la pasé a Juanma, a Javier, a Paco del Castillo, a la Asociación Española. Bueno, lleva bastante trabajillo, y la verdad es que España fue el país que más trabajó en este campo, ¿no? Yo llevo la portavocía de este grupo, y la verdad es que me interesa que la figura de sumiller esté bien representada. Os he de decir que hay muchos países que no entienden la figura de sumiller, que quieren incluso que desaparezca, que quieren que sea simplemente un camarero especializado, y hay que intentar luchar porque la imagen es un papel importantísimo dentro del mundo del vino. Bueno, pues la definición esto justamente lo he traído con la corrección que hizo España, y no sé si esto será conveniente tampoco que lo pase, o cuando se apruebe lo pasa a todos, o... Cuando se apruebe casi mejor, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que... Está en la página web, bueno. Lo que queráis, yo lo paso lo que queráis. Pero yo creo que es una definición, si la vais leyendo, bastante ambiciosa. Es una definición donde se ha unido las expectativas de la Asociación madrileña, la Asociación Española, tiene todo la mano de Paco, que se nota por todos lados. La verdad que Paco, aparte de amigo, es una persona que en estas cosas siempre ayuda muchísimo, ya lo sabéis. Y bueno, no voy a leerlo porque me parece un poco absurdo, pero si lo veis, es bastante ambiciosa. Tuvimos bastantes problemas con países como Alemania, que querían erradicar la definición de sumiller y todo lo que sea la formación de sumiller. Bueno, Manolo, en Alemania hay más sumiller casi que en España. Sí, pues... Sí, pero... No entiendo yo eso. No entiendo. Bueno, decían que no era el sitio para organizar la definición de sumiller. Cuando ellos intentan no involucrarse en algo, lo que hacen es intentar apartarlo. Y estos países, daros cuenta que también la OIV es un mundo bastante complicado. Es un mecanismo muy grande, y
administrativamente muy grande, y la gente que está ahí no es la gente a lo mejor que defiende a los sumilleres, Está el presidente de la Asociación Mundial de Sumilleres. Los franceses están allí continuamente. La verdad es que los franceses tienen que reconocer que son gente que se trabaja y defiende lo suyo muy fuertemente. Y estuvieron en todo lo que es las etapas anteriores y han entrado al final, viendo que se aprobara, y la verdad es que estuvimos con ellos de mano en mano intentando que esto saliera para adelante. Porque después lo siguiente, habéis leído más o menos, si tenéis alguna pregunta sobre las cosas que hay ahí, me lo decís. Yo creo que ha quedado bastante completo. Me gustaría que todos los sumilleres tuvieran esas competencias. Pero se hubiera subido más, para que la vean, gracias. Ay, perdón. Ahí. Pero, ¿esto cómo se traslada en legislación nacional? No se traslada. O sea, lo único que se traslada a nivel de legislación europea son lo que son prácticas tecnológicas y lo que son métodos de análisis. Lo demás se utiliza como base, es decir, la ficha de casa de la OIV es la que se utiliza mundialmente en todos los concursos. Este es el primer paso. El siguiente paso es que se va a trabajar sobre lo que es todo formación de sumillería. Ya sabemos, en fin, esto no es que os involucre directamente a vosotros directamente, pero vamos, que haya en la OIV un buen grupo que trabaje en la formación del sumiller, yo creo que es bueno para todos. Pues se utiliza como base, se puede utilizar como base pues para muchas legislaciones, o bueno, pues para programas de estudios, y eso es lo siguiente. Este va a ser el inicio, y en marzo empiezan a trabajar sobre lo que son grupos de formación y todo lo que lleva alrededor. Tenemos la gran suerte de que el presidente del grupo de formación de la OIV es en español, es Juan Gómez Benítez. No creo que lo conocéis, fue el presidente de los enólogos antes que Jordi, ¿no? Que Santiago Jordi, ¿no? Y es un tío que la verdad es que es profesor, es catedrático de enología en la Universidad de Cádiz, y es un tío que la verdad es que se está trabajando mucho, y es una suerte porque tenemos mano directa con él. ¿Qué es lo que yo os pido? Os pido que intentemos hacer, sobre todo para el próximo año, pues intentar hacer un grupo de trabajo, intentar buscar gente para que intentemos depurar todo esto, que todo salga bien, y sobre todo interesa al mundo del sumiller. Yo creo que es importante. No tiene la trascendencia que tiene lo que es la vinculación con la normativa, pero yo creo que sí tiene trascendencia. Dado cuenta en premios de excelencias, en la UIV, por ejemplo, en todos los concursos con la cocina son los cursos más importantes, están los grupos más importantes, está la CIP, está la Notia. Es importante que allí estemos bien representados y que la definición de sumiller ya está, y los programas de formación estén bien hechos. Es decir, que no parezca que el sumiller es un camarero sin más y con un poquito de especialización, porque la base en formación para mí es lo fundamental en todo, ¿no? Y no os voy a dar más el tostón, si queréis. Una pregunta, ¿esto puede concluir como pasó con el máster de la OIB? Sí. Que en un momento dado en España salga alguien sacando cursos de sumiller y se reconozca por la OIB y... Exactamente, es que eso es lo siguiente del plan de formación. Y una de las cosas que, cuando aquí a Pedro, le vamos a intentar meter dentro de la delegación, no sé, de la delegación de la OIV hay gente bastante cualificada. La delegación española es la que va, cada experto y cada delegado que va a cada grupo, ¿no? Y hay gente pues desde, Fernando Zamora, que es enólogo, de Chivite, están catedráticos como Vicente Sotés o Suárez Lepe, hay un grupo importante. Y en formación tenemos a Juan Gómez, que está en la presidencia, y también hay otra catedrática de la Universidad de Extremadura que se llama Julio Marín. Y queremos involucrar a Pedro, que no nos va a decir que no, o sea que queremos también involucrarle en todo. Lo que quiero es, por ejemplo, lo que hicimos en el trabajo anterior, antes de la definición, es reunirnos en el ministerio. Javier no pudo ir, pero también contacté con Juanma. Esta definición la tiene bastante gente de vuestra asociación, ¿no? Que yo lo he pasado, ¿no? Y intentamos hacer que cuando vayan viniendo documentos y vayan viniendo el trabajo, pues nos reunamos, intentemos reunirnos. No intento aquí unificar el mundo de la sumillería, que no es mi misión, ¿no? Pero también, claro, evidentemente hay que contar con la Asociación Española. El vicepresidente de la Asociación Española estuvo en la definición de sumiller, en París, que se llama, no recuerdo cómo se llama, el vicepresidente de Salamanca. No soy vicepresidente. No es vicepresidente, encima de Villa, pero sí, es de la directiva. Él es del Castilla y León. Cabañas, porque no pudo estar el presidente. Sí, presidente de Castilla. Y estuvo también él. Y evidentemente yo dije que la posibilidad de que cualquiera. El problema es que las cosas están como están, el ministerio no tiene ni un duro o ninguno, entonces los viajes no los podemos pagar, o sea que
Sí, es triste. Yo, de hecho, parte del hotel lo tengo que pagar yo, porque es que esto es bastante austero. Eso son cosas. Bueno, lo único que os pido, ya tengo la intervención de Pedro, que la próxima semana estaré con él en Bruselas, o sea que ya, con José Ramón, hay gente, el presidente de la Federación, como es la Federación Europea del Vino, es español también, que es José Ramón Fernández, que es un tío preparadísimo y buenísimo, y también está metido dentro de la Juve, y bueno, pues, yo creo que hay un grupo muy importante de expertos dentro de la Juve que pueden sacar cosas importantes, y de hecho la formación no debemos dejarla, aunque no sea el peso más importante de la Juve, pero hay que intentar trabajar y sobre todo trabajar para el sumiller, porque es que desde enólogo, por ejemplo, los grupos de formación que tú seguro que conoces, está bastante bien, está bastante trabajado, hay máster con el sello de la Juve y hay cosas muy interesantes que viene bien, o sea que, pues eso, a seguir trabajando. Y gracias, Cualquier duda que tengáis o lo que queráis o lo que sea, con Javier no hay ningún problema y vamos que cuenta con esto para sí, o sea que no hay ningún problema, Y ahora dejo lo más interesante de Pedro. vayamos trabajando esto, lo vamos pasando también para estar informados. Cuando esté en noviembre, cuando esté en noviembre ya os lo paso pero cualquier cosa que queráis, Pedro, normalmente nosotros bueno, normalmente no siempre, cuando hacemos las catas, la persona viene y habla y en la cata va haciendo cada vino para todos los compañeros uno de los sumilleres. Hoy vamos a romper esa regla. Tenemos un Master of Wine y nos han pedido que tú nos cates los vinos. Bueno, vamos a hacerlo juntos. Si quieres más agua, si quieres tal, pero no vas a dejar de hablar en las 2 horas que tenemos por aquí. Yo me tengo que marchar, la aprovechemos. Claro, por eso te vas. Gracias a vosotros, porque es la primera vez que hemos hecho una cata en la que se ha cobrado dinero, ¿vale? El coste que ha tenido ha sido elevado. Tenemos, por un lado, 813 euros más los vinos de Lusitano, ¿vale? Entonces, bueno, había que apoyar un poquito, pero yo creo que la oportunidad, y que te a ti tanto, sí demuestra eso, ¿no? Que la oportunidad es muy buena, así que nada, aprovechadlo. Y Pedro, me voy a verte y ya te disfrutes. ¿Cómo presenta Pedro? Esto ¿Me tengo que presentar a Pedro? A la E3 estaba, ¿Funcionará? Sí, está funcionando. Bueno, oye, ante todo, gracias por invitarme, porque es un honor. Es un honor poder hablar con los sommeliers de mi país y poderos contar, Vamos a bajar mucho la luz. pues poder estar con vosotros. Yo soy emigrante hace 21 años, pues es un honor venir para acá y compartir cosas con vosotros. Y esto ya hablamos hace muchos meses de hacer esta cata y de hacer una cata, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué cata puedo hacer yo con grandes sommeliers, con gente que se conoce esta profesión? Yo no voy a aplicar nada de Rioja ni siquiera de Burdeos, ¿no? Y se me ocurrió, pues bueno, pues compartir con vosotros un poco una cosa que sea un juego, pero que sea un juego con un argumento un poco más científico, que valga un poquito para hablar de vinos y que presente cosas que nos permitan también pues discutir y ver cómo los vinos pueden ser diferentes. Y se me ocurrió un argumento que siempre me ha gustado mucho. Sí, y ya vais a ver por algunas razones también, que es el argumento de los vinos de los volcanes. Yo tengo, como seguramente casi todos vosotros, pues nos han educado en la cultura del calcaire, Pues todo el mundo sabe que el gran vino del mundo viene de los calcaires, de Borgoña, de los calcaires de Champagne y de los suelos calcáreos. Y en España, cuando ven muchas veces que se presentan grandes vinos, pues se habla también de suelos de ese tipo. Y siempre ha habido como un pequeño olvido de lo que es el suelo del volcán. Y quizá porque ha habido algunas faltas de analizar dónde está la importancia del calcaire y por qué no puede haber vino bueno con otros suelos. Calcaire, famoso porque está detrás de grandísimos vinos del mundo, de vinos que han tenido el privilegio
de ser comerciados a grandes precios, de vinos de zonas relativamente frías, y fundamentalmente son suelos que dan una gran calidad en zonas frías, porque son suelos muy malos, porque son suelos que de muy poca fertilidad, porque son suelos en los cuales la viña pues tiene problemas para su crecimiento natural, y como bien sabéis, el crecimiento natural de la viña es vegetativo. La viña es una liana, no tiene una tendencia, como todas las lianas, a extenderse y a crecer vegetativamente. Por eso cuando plantas una viña en un suelo fértil, sale un monstruo que crece de una forma absurda, y porque es su tendencia natural, y la calidad de la uva siempre se da en aquellos suelos, en aquellas condiciones en las que la viña tiene un problema para crecer vegetativamente. Ese problema puede ser artificial, puede ser natural, o normalmente es una combinación de los dos problemas. Tú le creas un problema artificial con la poda, con los sistemas de gran densidad, de competencia, de falta de riego en algunos casos, y luego está el tema natural de suelos muy pobres y de climas extremos. Y todo eso funciona muy bien con el calcáreo, y el calcáreo da, sobre todo en Borgoña, en esos climas límites, hace que la viña, digamos, lo simplifico mucho, en lugar de extenderse y crecer así, se concentra en dejar su progenie, su fruto, y concentra los aromas, los elementos químicos en ese fruto que aseguran una vida a la especie. La uva tiene más azúcar, se hace más atractiva, será ingerida por una serie de animales y podrá circular y podrá lo que hacen las plantas. Mientras que si estuvieran solamente, crecería vegetativamente. Cuando ocurre eso, sabéis que los romanos tenían la ley de la viña más simple y más inteligente del mundo. Simplemente estaba absolutamente prohibido plantar la viña allí donde cualquier otra planta, excepto el olivo, pudiera crecer. Punto. Es una ley bella, simple y de buen sentido común, y que ha dado los terrenos de calidad. Y todo eso está muy bien, esa pobreza del suelo, ese suelo que no es fértil, que se concentra en las cosas. Ahora vamos a pensar qué es un suelo volcánico. ¿Cuál es el concepto de un suelo volcánico? Vosotros veis los suelos normalmente, conocéis el proceso de la erosión. Suelo normal, el viento, el agua van descomponiendo ese suelo, que a su vez ya se ha descompuesto de la roca, van arrastrando un sedimento y van dejando ese suelo desnudo, desierto, se va abandonando. O sea, el proceso de erosión, el suelo se va quedando. Ese sedimento es arrastrado, sea por el aire, sea por el agua, hacia el mar. Y ese sedimento va hacia el mar. Entonces normalmente uno puede pensar que al cabo de millones de años el mar debería estar lleno de sedimento, ¿no? Y tú cuando ves las imágenes de los submarinos, el fondo del mar son unas rocas pristinas. No hay ese sedimento. ¿Dónde ha ido ese sedimento? Y ese sedimento ha ido a algo, simplifico, por favor, tomarme la simplificación como es, algo que es el ciclo de vida de la Tierra. De un modo que nosotros nacemos, nos desarrollamos, morimos, hay otra gente que cambia así. El ciclo de una mosca son 2 días, el de un ser humano espero 100 años, y el de un elefante 140, quizás el de los suelos sean millones de años. Y esos sedimentos, esos suelos que van muriendo, que van desapareciendo, van siendo poco a poco, van hacia el mar, y hay algo que los absorbe. Y hay como una cocina en la tierra que los cuece, que los vuelve a hacer renacer. Y esos suelos renacen en un volcán. Renacen en esa cocina, en esa refundición, y el suelo volcánico es el suelo joven, es el suelo apenas nacido. Es el suelo que se está formando, es la tierra joven. Hay un ciclo vital en todo eso. Y ese suelo volcánico, al ser una tierra joven, no ha tenido tiempo a formar las complejas relaciones que conocemos en cualquier otro suelo. Esos sistemas biológicos, esos microbios que en el suelo se desarrollan, ayudan a que la raíz pueda absorber el agua y otros nutrientes. Esta complejidad no existe, son suelos muy pobres. No tienen esa complejidad. Lo veis en los suelos volcánicos, que no hay plantas. Ves el líquen, durante miles de años se va formando, y poco a poco una serie de plantas muy duras son capaces de crecer ahí. Y una de esas plantas muy duras, no natural, artificialmente impuesta por el hombre, es la viña.
La viña tiene esa capacidad magnífica de crecer ahí donde hay suelos más pobres, donde nada más puede crecer, la ley de los romanos. Y esa viña, cuando crece en un suelo volcánico, ¿qué es lo que le ocurre? Y muchos las habéis visto, son pequeñitas, tienen muchos problemas para crecer, sufren. Porque además, y esto es otro tema fundamental, en la mayor parte de los suelos volcánicos que voy a presentar, están en zonas cálidas y en zonas con una estación seca relativamente larga. Pasan un montón de estrés hídrico, tienen sed, tienen hambre porque no hay microorganismos que les ayudan a gestionar esos minerales que todavía no están disociados. Esas viñas se concentran, saben que no tienen mucha capacidad de vivir, o piensan que no la tienen, luego tienen unas vidas, veréis, larguísimas, y se concentran en dar unos frutos pequeños, concentrados, y dan toda su fuerza en eso. Pero están en un clima muchas veces extremo, y incluso no tienen toda la fuerza para llegar al máximo de la madurez que puedes encontrar en otros climas. Y una característica distintiva de los suelos volcánicos es que por esa falta de fuerza vais a encontrar que los vinos que proceden de suelos volcánicos van a tener siempre un grado alcohólico un poco inferior y una acidez muy superior. Sois españoles, ¿sabéis? El drama de España, de nuestros vinos, es la falta de acidez, lo pastoso, que lo que nos cuesta, tenemos que sacrificar todo. Y de repente estás en zonas volcánicas, lo vais a ver hoy, puedes ir a latitudes bajísimas y siempre tienes una cierta frescura de los vinos. Los vinos guardan esa acidez, guardan una frescura que los hace muy diferentes. Ahí envié una lista larga de vinos volcánicos, de algunas cosas, y es muy curioso, a veces como si los puedes comparar, el mismo vino de un sitio aquí, que no es volcánico, y en otro lado que es volcánico, las diferencias que se notan sobre todo en la acidez, y cómo los vinos son más elegantes, son más lineales. Es una vía a explorar, esta vía de los suelos volcánicos, que no mucha gente trabaja en ella. Tenemos esa obsesión de buscar unos modelos que vienen de alguna manera establecidos, bien establecidos por los vinos que más han triunfado en los mercados. Normalmente vinos franceses y vinos del Nuevo Mundo que han imitado un poco eso, cuando nosotros tenemos otras características climáticas muy variadas. España es un país variadísimo y nos interesa poder explotar esto. Yo os quiero presentar vinos que vienen pues de varios países, viajar un poco porque quiero que veáis un poco lo que los volcanes hacen en diferentes situaciones. Y quiero empezar presentándoos... Perdona, una pregunta. Dentro de, supongo que habrá una variedad tremenda de suelos dentro de los volcánicos. Claro, sí, os voy a hablar de cada suelo. ¿Ves? Hay una variedad enorme de suelos volcánicos, de hecho hay suelos volcánicos con mucha antigüedad, que por una serie de razones, digamos, geomorfológicas no han llegado a pasar a otro tipo de suelos. Hay extractos de roca basáltica volcánica en muchos sitios, por ejemplo en el Auvergne francés, que no hay viñas, sin embargo hay otro tipo de cultivos, tienen una base en eso, y luego hay suelos muy recientes volcánicos. Vamos a ver, hoy tenemos un poquito de todo. Quizás como no hay un vino canario, ¿qué te parece el vino de Canarias? hay un vino canario. Hay un vino canario. Hay un vino canario. Pero vamos a probar primero el primer vino que yo os quiero presentar hoy. Es un vino griego. Es un vino que viene de la peor, la más grande, la más mortífera erupción volcánica de la historia. Una erupción volcánica que tuvo lugar en el año 1646 a.C. Una erupción volcánica en la cual está documentado que significó la desaparición de toda una civilización. Se creó, parece ser, el mayor tsunami de la historia, y todo esto fue lo querido y tranquilo Mediterráneo. Es la isla de Santorini. ¿Quién ha estado en Santorini? Bien, todos de vacaciones. Sí. Y a Qatar vino nadie, ¿no? Es una isla, yo creo que es de las islas, tiene una belleza única. Fijaros, esta es la isla de Santorini, esto de aquí. Pero en realidad saca esta foto de quiero que veáis lo que es obvio cuando ves la isla desde el mar. Esto es un cráter, esto es una caldera, esto es un volcán activo. Este volcán, la última vez que tuvo erupción
fue en 1950, no hace tanto. Y las viñas están, pues el aeropuerto, están aquí, en esta zona. Estoy hablando de una isla, de un volcán que tiene una existencia de pocos miles de años, y que está en plena actividad, un suelo muy joven. ¿Y qué es lo que ocurre además? Esto era la antigua isla Santorini, según dicen los arqueólogos, era una isla llena, aquí había una ciudad, y esta ciudad era la capital de la civilización minoica y desapareció, claro. Y ahora lo que ha quedado es esto que está aquí, que encuentra otra civilización que la de los turistas, ¿no? Que van a disfrutar y a hacer las cosas. Y aquí sale un vino único en el mundo. Fijaros en qué latitud estamos. Estamos en pleno Mediterráneo. Hace un calor, los que habéis estado ahí lo sabéis, que te mueres. Es un calor tremendo. Sin embargo, es una isla que mantiene unas características muy particulares. Tiene una característica muy importante esta isla. Mira, está la erupción de 1950. La última. Esto está sacado desde aquí, desde la capital, y esta es la islita esa que habéis visto antes. Esta es la última erupción que tuvo. Y se sabe que habrá otra grande, todo siempre dice lo mismo los volcanes. Habrá la más grande, que nunca se sabe cuándo llegará, con lo cual tienen nervios y vas a visitarla. Pero quiero presentar la característica definitiva, desde el punto de vista de la viticultura de Santorini. Aparte del suelo volcánico, es otra. Y se llama, lo que habéis estado ahí, seguro que lo habéis visto y sufrido, se llama viento. El viento. El viento es terrible, es continuo, el viento machaca todo, no crece nada. Y por ese viento, fijaros lo que tiene que hacer el campesino pobre, que va a sacar sus cosas con su basíltico, crea un sistema de poda. Esto son viñas, que es único en el mundo, la poda en cesta. Yo recomiendo, daré luego direcciones que veáis en un vídeo cómo se hace la poda en cesta, que es un trabajo de locos. Imaginaros, esto está creciendo, veis que solamente crece la parte de arriba, tengo aquí alguna otra. Fijaros cómo es esto. Se va creciendo solamente, aquí lo veis claramente, estos son los sarmientos vivos. Los demás se desyeman, se quitan las yemas y se va haciendo el cuerpo de la cesta. Este hombre, fíjate el trabajo que tiene que hacer para rendimientos de aproximadamente unos 2.000 kilos por hectárea, estamos hablando, y esto cada año, este hombre tiene que trenzar y retrenzar toda esta viña para que quede un sistema en el cual las uvas caen dentro de la cesta. ¿Por qué? Porque si no, no crece, todo se arrastra con el viento. Es un sistema, un trabajo enorme, un sistema único. ¿Cuál es la consecuencia de que tengas en un clima tan loco, en una cosa? ¿Por qué hacen esto primero? Porque nada más puede crecer. Aquí siempre se ha hecho vino por eso, porque no hay otra cosa que pueda crecer. Fijaros, este suelo árido, no hay ni siquiera hierbas que crezcan y no le hacen nada. Esto son cosas biológicas. Y segundo, porque bueno, de aquí sacan un producto único. Fijaros en este clima árido, un clima que tiene menos de 200 milímetros de precipitación por año, que tiene una estación seca que dura aproximadamente entre 5 y 7 meses. Y fijaros qué acidez tiene este vino. Y no está contada la acidez, Fijaros qué mineralidad tiene este vino. Es un vino que, si el que no lo conoce a ciegas, jamás lo pondría en el Mediterráneo. Son vinos basados, estos vinos acompañan la comida magníficamente, pero fijaros por favor sobre todo estos aromas muy minerales, que te están hablando mucho más de un Chablis que de lo que te va a hablar del Mediterráneo. Y luego meterlo en boca y vas a ver cómo saliváis. Como el vino tiene una acidez que se mantiene. Y fijaros en un final muy tenue, muy mineral, que es lo que para mí es un vino que da una grandeza. Es un vino, se ha intentado plantar la uva, hay 3 uvas en Santorini, la más importante es Acístico, Gustaviano y Veriano es la otra, pero Atiri y Veriano, perdón, y se ha intentado plantar el Acístico en otras partes de Grecia, y nunca da la misma calidad, nunca. Una pregunta, ¿el Acístico también es el del Vinsanto o no? Sí, el Vinsanto es un modo de vino. Vinsanto se llama Vinsanto, hay gente que piensa que el Vinsanto viene de Santorini, y no es verdad. Santorini fue posesión de los venecianos durante más de 300 años, y los venecianos exportaron
su modelo del vin santo, el vino de la misa. Es el modelo del vino que se deja en unas damajuanas en los tejados, se deja con una crianza más o menos oxidativa muy intensa, es un vino que saca una complejidad enorme con la Treviano y con azúcar residual, y eso es un poco el estilo. Y normalmente el vin santo, en Santorini Gaia produce uno muy bueno, lo hay con acítico pura y también lo hay mucho con acid y con Treviano, es una mezcla de las tres. Yo quiero, fijaros, os estoy hablando de suelo volcánico, de la mineralidad. Yo quiero que veáis cómo a veces se siente el volcán en estos vinos que tienen así. Quiero que veáis la locura que es hacer estos tipos de vinos así. La cosa única, esto se está abandonando. Estos son grandes vinos, los apreciamos mucha gente en el mundo, los buscamos mucho. Pero es que no hay Cristo que pueda, que pueda vivir con este tipo de trabajo. Son unas pendientes enormes. Fijaros el trabajo que es mantener todo esto, cuando tienen la posibilidad de estar con los turistas y de sacar un dinero mucho más fácil. Esto es algo que, a no ser que algo cambie mucho, y en Grecia las cosas no están cambiando para bien precisamente, pues son vinos que tienen tendencia a desaparecer, ¿no? Por la dureza que ponen. Fijaros que el rendimiento es muy pequeño. De cada una de estas cestas, si veis teniendo entre 2 y 3 racimos. Y luego son vinos que, porque son vinos muy de nichos y tienen un mercado muy local, tampoco tienen un precio demasiado alto. Yo no sé cuánto habéis pagado por... ¿Quién le compra los vinos? Mario. Mario. No, pero vamos, no sé exactamente... Este no sale, este vino. No sale... ¿Este qué es? ¿De Gaia? ¿Es de Gaia este? Este es el de Gaia. A mí de los que más me gustan, Gaia. Raúl, ¿este por qué? Hay 8 productores y los que vais a Santorini, los que vayáis ahí, os recomiendo 2 cosas. Primero, reservar un día al menos para ir a conocer estas cosas, porque no se ven cuando vas a Santorini, no se ven. Y segundo, beber buen Santorini, que se encuentra en muchos sitios del mundo excepto en Santorini, porque en las tabernas te dan un vino miserable, ¿verdad? Que es una cosa terrible, ¿no? Pero a mí me parece que es un ejemplo. A mí me emocionan estos vinos por la mineralidad que tienen, porque me siento mediterráneo entre otras cosas, porque creo que tenemos que salvar en el mundo del vino estas especies raras, ¿no? Y este tipo de vino. Luego esos vinos los he bebido muchísimo, que en hostelería van estupendamente, ¿no? Son vinos que van muy bien con las cosas. ¿Está con madera este vino o algo? No, este tiene un poquito de día, pero madera no tiene. Tiene acidencia y graso el vino. Es muy graso, es un vino, y tiene poco grado, son 12,5 lo que tiene, más o menos. A mí me gusta. ¿Alguien que lo comente? ¿Cómo? Este es el metal roble, sí, tienes razón. 16,90 masiva. 16,90 masiva. Sí, precio tienda. Hombre, yo creo que la madera se le nota, ¿no? Sí. Aparte de la mineralidad. No, está más concentrado en hablados que en esto, sí. Este es el metal roble, perdona. Hay una gran mineralidad de este vino, bueno, por la forma que se comenta. Sí, claro. Y o sea, en allí yo creo que se nota. Y luego en boca de un vino untuoso, de un vino que ha sido un poquito criado y oxidado a la sal con guía, etc. Y eso es lo que te da eso. Tiene una fruta madura, con lo cual también parece lo que de esa vejez que tiene el vino, y está bastante interesante. Debe ser un 2009-2010, ¿no? 10. 2010. Sobre todo se nota tanto esa parte mineral, ¿no? Aportada por el volcán. ¿Sabéis cuál es el pH de estos vinos? Pues será altísimo. ¿Cuánto mide? A ver, Paco. 9,3. Es como un Riesling alemán. Es como un Riesling alemán. Yo he probado unos vinos viejos de acísticos. Es verdad que no ganan mucho en complejidad con los años, pero igual mantienen esa frescura, Son vinos solo muy pobres de potasio son grandes acideces. Sí. Realmente está muy cerca de Charlie en cuanto a sensaciones. Sí, es un más... Esperabas el del norte y fíjate en qué latitud estamos. Bien así. ¿Queréis que pasemos al siguiente? Sí. Vamos al siguiente. El siguiente nos vamos a otro volcán reciente, pero ya un poquito más antiguo. Nos vamos al Etna. ¿Quién ha estado en el Etna?
Yo he probado el chardonnay más raro de mi vida. ¿El planeta? No, el planeta no, el esta de esta. Este calculo yo. Ah, el de Franco de Vista. Era muy raro. El Etna es un, pues lo conocéis, es un volcán activo, es quizá uno de los volcanes tranquilos más espectaculares del mundo. Es un volcán que está en una latitud incluso un poquito más baja que Santorini, está prácticamente en África, está en una de las islas más maravillosas por la diversidad de vinos que tiene y las cosas que tiene, que puede haber, y presenta unas particularidades pues, bastante únicas. Siempre se ha cultivado la viña en torno al Etna, sobre todo porque siempre ha habido una concentración humana bastante importante desde los tiempos de los fenicios. La ciudad de Taormina, los griegos romanos estaba ahí, y siempre ha habido una atracción por esta Etna, que a pesar de que pues cada cierto tiempo pues esta atracción significa que algunas ciudades han desaparecido y las cosas cambian, pero siempre ha habido una gran atracción. Esta es una zona muy fértil. Esto es una zona, era la Magna Grecia, era el granero desde tiempos inmemoriales, y hoy por hoy, pues quizá aquí en España no, pero donde vivo yo en Bélgica, pues la mitad de la naranja viene de ahí, la fruta, eso es riquísima. Y el Etna, al ser un suelo tan volcánico, un suelo tan pobre, el Etna es la zona que siempre ha estado dedicada a la viña, por la misma razón lógica. La viña se planta ahí donde hay gente que va a beber el vino, evidentemente, y no puede crecer ninguna otra cosa. En torno al monte Etna, es curioso, hay 3 variedades de uva muy particulares. Hay más, pero las que más cuentan son estas 3. Hay una variedad de uva blanca, que es la que vamos a probar hoy, la Carricante, que se cultiva al sur, en la ladera sur, que parece que en principio fueran más cálidas, mientras que en la ladera norte y laderas este se cultivan las variedades tintas, sobre todo la magnífica Nerello Mascalese, es una maravilla, y la Nerello Capuccio. No sé si sabéis oír hablar de estas variedades. El Nerello Mascalese es una variedad que solamente se encuentra en el Etna, una variedad que da muy poco color, que da un fruto muy discreto, muy basado en la cereza, y tiene una gran capacidad de envejecimiento y unos vinos muy particulares. Hay algunos vinos de Nerello Mascalese realmente espectaculares, y la Nerello Capuccio es una herencia de cuando Sicilia era parte de Aragón y se exportaron muchas cosas de Aragón, y se exportó una uva que ahí se llama Nerello Capuccio y aquí se llama Cariñena, que es y da unos vinos, digamos, a mí la calidad eso la adoro, pero en Sicilia no da la misma grandeza que Nerello Mascalese o Carricante. En este caso vamos a probar un vino blanco que se cultiva justo aquí, en la parte sur de el Etna. Y es un vino blanco de este señor, Mario Beranti, uno de los más grandes productores que hay en Sicilia, una familia que tienen ya muchas generaciones trabajando en ello. Tienen un sistema de cultivo de viñas en Echalá. ¿Cómo se dice en español Echalá? Sí, no es un vaso exactamente, es un vaso alto, digamos, pero son viñas que no vienen sostenidas en alambre, no vienen en espaldero. Echalá es el sistema de Hermitage y Cosbotín. En unos suelos volcánicos que a la vez es bastante impresionante, con un clima, lo que conocéis Sicilia, pues podéis saber que es un clima mediterráneo, es un clima muy comparable al de Murcia, para hacernos una idea, o sea, unos veranos tórridos y con unos inviernos. Ha salido una botella con corte. Vale. ¿Sí? Esta no. Y tiene, y el que habéis probado vos, Candy. Este está bueno. Y produce quizás el mejor productor de Carricante. Yo quiero mostrar lo que es la típica planta de viña ahí. Esto es el Echalá, se apoya en un palo, no tiene ningún tipo de conducción. Fijaros el suelo volcánico, un suelo reciente, un suelo que se renueva
cada poco tiempo, porque Ledna está siempre en actividad, y de hecho hay viñedos que se van plantando en este tipo de suelo. Esta es la presentación, si queréis os la doy, son fotos todas ellas, y un suelo que presenta una cosa maravillosa, que es que presenta una gran profundidad y le permite tener una cierta capacidad de retención de agua. Permite que la viña explore con mucha facilidad, explora el suelo, porque no hay gran resistencia, el suelo volcánico es muy poroso, y le da una cierta resistencia. Siempre, como veréis, con un vigor bastante reducido, que tienen las viñas. La Carricante es una de esas uvas que no se planta en ningún otro sitio, y yo no entiendo por qué. Este es un vino, este vino he hecho varias verticales, y la última que hice empezaba en el año 91, y es increíble la capacidad de envejecer que tiene este vino. Es increíble, es un vino que lo puedes guardar durante años. Verán si tiene una colección bastante antigua, mantiene siempre esta mineralidad, mantiene siempre esta frescura que tiene, y es un vino que va ganando en cierta complejidad. Cuando va tomando los aromas terciarios, de envejecer, le va dando una complejidad maravillosa. Podéis todavía beber algún pietramarina antiguo aquí en Madrid, en el sitio que se llama Acabia, Andrea. ¿Cómo se llama? Andrea Tumarel. Don Giovanni. Andrea tiene alguna botella vieja. ¿Juancho anda por ahí? Sí, Juancho conoce la lista de vino, parece. Juancho lo conoce este vino. Es de verdad de los vinos mágicos, de los vinos que no mucha gente conoce, y son de los vinos que puedes guardar durante mucho tiempo. Fijaros cómo es delicado el vino. Fijaros cómo tiene un equilibrio perfecto. Ellos declaran que nunca acidifican este vino, y luego yo lo que he visto me lo puedo creer de ellos, no tiene por qué contar cosas, y tiene esa frescura, esa mineralidad que en España como soñamos, ¿verdad?, por encontrar muchos de estos vinos blancos así. Por cierto, el otro día canté a ciegas y aluciné, y lo tengo diciendo, un vino blanco español alucinante. ¿Cuál? El Ibillo, ¿no? Alucinante. Se va a llevar de todo, y es viña el Contino blanco. Ah, lo he probado, sí. Probarlo. Sí, es no lo he visto. De Viura, Garnacha y Malvasía. Es 80% Viura, 15 Garnacha y 5 Malvasía. Así era. Lo fuimos cantando. Y decíamos, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Y todo el mundo, joder, esto es un oro, esto está buenísimo. Y también bueno, pero vamos, estamos hablando de volcanes, pero vamos, no me despistes. Aquí ahora en España hay una controversia de tema mineralidad. ¿A ti qué es mineralidad? Es decir, mucha gente dice esa palabra. Para mí la mineralidad, os digo la verdad, estuve el otro día con Antonio Pará, que hace un seminario y David Molina sobre mineralidad, y dije que me gustaría haber podido ir, en junio lo puedo ir, para aprender, porque yo entiendo la mineralidad en los vinos blancos. Es un vino con mineralidad cuando tú tienes un final muy largo, muy mantenido, en algo que no es un fruto cítrico y tampoco es floral, y sin embargo tiene una cosa mantenida, y por indefinición, yo al menos lo hago así, con toda humildad, pues lo llamo mineralidad. ¿Por qué? Porque me crea una asociación con lo que son los grandes Riesling secos, sobre todo, con lo que son los Chablis, que uno asocia como mineralidades. Esto es para mí un punto de referencialidad, y esto es lo que yo, por ejemplo, en Galicia nunca he encontrado mineralidad. Yo no sé decir un albariño mineral, no sé lo que es, pero seguramente las hay. Yo no digo que no las haya, pero yo no las sé entender. Y la cosa que entiendo todavía menos es la mineralidad en los tintos. Ahí no la entiendo. A mí cuando me dicen que un priorat es mineral, nunca lo he entendido. No, yo no lo sé encontrar. Os lo digo con toda la verdad. Yo no digo que no exista, es que no lo sé encontrar. ¿Y para Paco qué es mineralidad? ¿Tú querías decir algo? ¿Cómo lo definirías el complejo de mineralidad? Lo que es el conjunto. El conjunto de mineralidad para mí es el mismo sentido. Es decir, tú tienes una serie de aromas que van desde lo vegetal a una serie de gamas de frutos, y tú estás encontrando algo que tiene una componente que a veces te puede recordar a la famosa piedra fusil de los franceses, o te puede recordar a los aromas que a veces se confunde cuando choca piedra, por eso piensas en mineralidad.
pero para mí es una asociación. Yo lo que no creo es que haya minerales que den aromas. Vamos, no creo, estoy seguro que no los hay. O sea, es una tontería. Los minerales son cofactores para los enzimas, entonces te van a cambiar la expresión enzimática durante la fermentación. Para mí mineralidad va asociado, insisto, es mi propio código, va asociado a frescura. Por eso yo no puedo entender un chardonnay pesado de Val de Pidoc o un chardonnay aquí vino la tierra como mineral. No puedo entender. Para mí el único chardonnay mineral pueden ser los ejemplos de los chablis más suaves, los chablis más etéreos, pero siempre es un concepto que para mí va asociado, en mi código interno, va asociado a la frescura, a la alta acidez. Pero tú sabes mucho más de esto. No, yo Paco, no. Dígate algo, por favor. Paco, no nos dice lo que hayamos. Paco, vamos, lo que pasa es que cada cual hablamos de unas palabras que no siempre tienen un significado para todo el mundo. Pedro ha comentado lo del fibrato y la mineralidad. ¿Y qué asociamos algunas personas con esta presunta mineralidad en el fibrato? Estoy con Pedro en que no hay translocación de componentes, eso está suficientemente demostrado, o sea que eso es ridículo, pero que te da algún olor o algún matiz que te recuerda pues más que minerales de componentes, pues en realidad digamos de química orgánica. Sí. Pues claro, estamos hablando de minerales y cómo separamos la química orgánica. Tonos de brea, de petróleo, cosas de esas. Eso y eso también es mineral, pues también es mineral. Claro. Sí, sí, todo está de acuerdo. Entonces es una cuestión, digamos, de qué se entiende por una cosa. Claro. Hombre, está claro que salen más matices minerales el vino blanco, por lo menos lo noto. A veces pues lo asociamos también a tonos de sulfato cálcico, cosas de esas. Y eso. Sí. Y hay veces que lo asocian al azufre, al SO2. Hay mucha gente que vino azucarillo y mira y dice, coño, no, está azufrado. Y otra cosa que es una maldad mía, y he vino con defectos, que cuando es alguna elaborada importante, dice, no, esto tiene mucha mineralidad, porque claro. Yo, por ejemplo, lo que no llamo mineral nunca es al Riesling petroleado. O sea, eso para mí es Riesling petroleado, pero no mineral. Pero tú quieres decir algo. Que la matices también tienen que ver con su calidad en la boca, que son otros de los sabores fundamentales, por lo cual son cosas más gratas y los más cálidos, por ejemplo, de la mano también. Ahí podemos pensar en unos valores como la tierra, una incoherencia que es más que al final no más fácil en boca. Claro, mira, te entiendo, me cuesta asumirlo mi propio código, pero me gusta que lo digas, ¿sabes? Porque yo siempre pienso que los vinos están para hablarlos, porque lo difícil en un vino es comunicar. Y es, tú tienes unas sensaciones tuyas y por desgracia estamos todos mal educados en eso, no nos han enseñado en comunicar nuestras sensaciones con palabras adecuadas. Y además luego afortunadamente somos seres humanos, tenemos momentos altos, bajos y diferentes sensaciones, que es muy difícil conversación. Lo bonito es hablar mucho el vino. Y hablarlo con toda honradez y con todas cosas. A mí me gusta ir a concursos en Inglaterra, porque en Inglaterra, joder, cada vino, estás hablando 10 minutos del vino. Vas a los concursos de la OIB, joder, y un tío poniendo cruces y no habla. Y yo que sé, a mí eso me asusta, ¿no? Pero vamos, pues todo habla mucho. Pero ¿no crees, por ejemplo, Master of Wine, que catar en inglés y catar en español, la cata es diferente por el idioma? Yo creo que hay que hablar el vino. O sea, yo creo que según con quien hablas, tienes que intentar crear una comunión, una comunicación y una comunión de ideas con quien hablas. Y ser muy libre en el lenguaje. Ser preciso en lo que quieres decir, como lo sientes, pero adecuar tu lenguaje. Porque estás hablando de sensaciones cambiantes de un ser humano. A partir de estás hablando de compartir algo que en realidad es tu sensación interna. Entonces me parece muy importante la voluntad de hablar. En los idiomas, yo tengo por mi trabajo que hay mucho a China, y ahí es mucho más complicado porque las sensaciones de los chinos, o sea, mucha gente, muchos catadores te dicen un vino viejo huele a hojas de té. Es una cosa bastante normal. Bueno, tú dices eso es un chino y es que se rompe la risa porque dice, pero si hay 4.000 olores de hojas de té. Claro, y ellos tienen otra educación en ese sentido, de la misma manera que nosotros hablamos de unos puntos que ellos dicen, ¿qué está hablando? Y son formas. Entonces, lo importante para mí es la voluntad de que compartamos y de compartir las expresiones y de entender
que la otra persona tiene otra educación, tiene otra experiencia y ver cómo comunicamos esto, ¿no? Para mí me gusta, por ejemplo, este vino, un vino así delicado, un vino que es de esta manera, que podamos encontrar la forma de definirlo, porque es un vino, a mí me encanta este vino, no sé si os gusta, pero es un vino que no es fácil de hablarlo, porque todo es sutil, es todo en la largura, es todo en esa sutura, es todo en ese tipo de expresión, ¿eh? Y es un vino totalmente volcánico. Oye, y hay una cosa, ¿no te parece sospechoso que en una bariza el vino sepa a pizza? Que es que yo realmente encuentro pizza en muchas manzanillas, en muchos... Hombre, lo que suele pasar... Incluso en los mostos. Claro, lo que suele pasar en Jerez siempre se ha hecho, siempre se le ha echado yeso al vino, a la uva, se le echa yeso a la uva, según llega, se echa yeso para acidificar. Entonces sí queda estos sabores, lo hacen, y luego es lo que hablaba antes con Paco, de la mineralidad, o sea, el sabor viene del yeso que le has echado y a veces la mineralidad viene de lo que le echas. Claro. Eso es decirlo, se echa directamente a la uva, directamente. En España hay una serie de cuestiones un poco extrañas. A mí me extraña, por ejemplo, en Rioja, si ves la vendimia, acidifican sobre la uva, sin medir. Entonces dices, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, son costumbres. Quería, antes de pasaros al tinto, que veáis esto. Esto es Etna. Y esto es un viñedo. Esto es Nerelo Mascares, este no es este viñedo, pero quería enseñar lo que es el drama a veces, la separación que hay entre el vino de lujo y la realidad del vino. Esto es un suelo totalmente, lo veis, volcánico. ¿Son bancales eso? Estos son bancales hechos a mano hace más de 200 años. Y aquí este vino, este lo hace un señor que se llama Frank Cornelissen y es una vino Mascares increíble que se paga a más de 50 euros la botella. Y esto está abandonado. Dice, ¿y cómo puede estar abandonado un viñedo de esta manera, con el bancal hecho al lado de esto? Porque el trabajo de esto es imposible. Y cada vez hay menos gente que esté dispuesta a sacrificarse en este tipo de cosas. Y es una cosa que el consumidor y el prescriptor de vino, como sois vosotros, pues tenemos que mantener esto en la cabeza. ¿Cómo podemos hacer? Porque de aquí lo que puede salir, aquí plantas Carricanto, Nerelo Mascares, y te salen este tipo de vinos. Y fijaros que todavía queda alguna viña que se va muriendo, y aquí este es un loco, un belga, Frank Cornelissen, que está como una cabra, pero es un gran productor, y él ha mantenido esto con sangre y sudor de lágrimas. Esta foto es mía, aquí, para llegar aquí, te vuelves loco yendo por caminos y cosas de esas, pues luego tienes una maravilla, ¿eh? Y os quería presentar porque es una cosa bastante común a nuestros viñedos más pobres, sí. ¿Está considerado viñedo de altura esto o está dentro de esa categoría? Sí, sabes que la definición de viñedo de montaña tiene un montón de componentes comerciales, ¿eh? Y tiene no es legal. Contamos en Manuel, que luego cambiará el tema, y hay una serie de intereses. Está todo el mundo pensando en crear la gran feria de vinos de montaña, la gran exhibición de montaña, certificación de vino de montaña, etcétera. Es evidentemente un vino de montaña que está a 1000 metros, ¿eh? Y sí, se considera así, pero es difícil hacer esa definición de una forma seria. Pero sí, es un vino de montaña. Hay una canción muy bonita en Alemania que te habla del nivel mínimo dependiente y de una serie de características. Entonces ellos, muy alemanes, todo muy organizado, te hablan en función de las alturas, lo que se puede llegar al viñedo de montaña, en función de rendimientos y en función de otro tipo de cosas, ¿eh? Pero vamos, este sí, es evidentemente un viñedo de montaña. Vamos a bien Italia. Repetimos solo un país, pero es el país de los volcanes, es el país que más volcanes tiene y más famosos, y es Italia. Entonces yo tenía pues muchas alternativas para pensar, de presentaros, pero yo sé que conocéis muchos vinos, entonces pues traeros un Valpolicella, pues ya lo vais a conocer, traeros un vino del Vesubio, pues ya os he traído de Etna, ya suena un poco así, no voy a hablar de Pompeya y otras cosas, ¿no? Y quizá pues pensé en traeros un vino de un poco menos conocido, pero que a mí me parece de una calidad excepcional, que es un vino de un volcán muy antiguo, el Vulture. ¿Sabéis qué cosa quiere decir Vulture? Buitre. Es un buitre, en francés. Y es un volcán que tiene varios millones de años, no se sabe exactamente, entre 20 y 40 millones de años. Es un volcán que está apagado, pero es un volcán que
ha mantenido este suelo volcánico, ha creado, por eso os presento esta foto, ya un paisaje mucho más armónico, mucho más hecho. Está en la Basilicata, que es una región, está en el talón de la bota italiana, muy cerca de la Campania. El Vesubio está aquí, y este es el Vulture, y se construye sobre una uva y yo quería esto verlo con vosotros, que a mí a veces vamos, hay pocas cosas que uno aprende, pero una de las cosas que uno aprende es que uno de los errores que se cometen en España es plantar merlot. Yo no sé para qué se planta merlot en España cuando no hay una merlot buena. Bueno, hay una, la de Magaña, la de los 80, la de Magaña. Era genial aquello. Y lo demás, pues son vinos pesados, sí. ¿Cómo? No, esa no la he probado. Esa será la selección que me consigue. No, hombre, Torres hace una buena merlot. No el vino merlot que tiene, la que combina, hay cosas de merlot. En España se la tienes ahí. Pero vamos, hablo de la merlot como hablo también de otra serie de variedades. Hablo de la Tempranillo, fuera de las zonas clásicas del Tempranillo, de otra serie de variedades que están plantadas un poco más por el nombre que por sus calidades intrínsecas. ¿Te acuerdas en Almendralejo, en la carta que dice que al final en Almendralejo descubrimos que lo que mejor va a la zona de Almendralejo, que está recomendado cuáles son? Pues Cabernet Sauvignon, irá Merlot y Tempranillo. ¿Y cuál es el mejor vino de la zona? En toda evidencia es un vino plantado con uvas de la Alentejo. Bueno, la Mente Madrid, pero exactamente, o la Trincaera Preta en los acilates de Palacio Quemado. ¿Por qué? Porque si miras el mapa y no le pones colores de frontera, dices, oye, pues tendrás que poner las variedades adaptadas a ese tipo de clima. Entonces, cuando tú ves la Llánico es una uva que crece en Campania, Basilicata y un poquito menos en Pulla. Es una uva, no lo cataste, del Vulture. Es una uva que es la uva que está detrás en monocepas, en podemos decir, en monovarietal, es la uva que está detrás de los Taurati, que seguramente conocéis, son de los grandes vinos del mundo, y es la uva que está detrás de este vino. Es una uva que presenta unas características únicas cuando se planta en el sitio adecuado, cuando está en terrenos, en climas mediterráneos, terrenos montañosos, suelos pobres, densidades medias, precipitaciones no muy bajas. Es una uva que sufre mucho de la sequía. Da unos vinos de una longevidad enorme, de un pH relativamente bajo, de un equilibrio natural muy bueno y de una tanicidad muy finamente ganada, todavía no lo he catado, a ver si es así, y con una gran capacidad de envejecimiento. Yo me he catado series verticales de Taurati, sobre todo, pero también de con el Vulture, que tienen una capacidad de envejecimiento comparable a la de los grandes Riojas, para daros una idea. ¿Por qué no se intenta plantar esto en España? Digo yo. Porque es que tú miras el mapa y dices, coño, en latitud está mejor situado que la Syrah. En características, pues tiene mejor acidez que la Tempranillo. En tomar la madera, no sé si lo veis, está muy bien integrada la madera, se termina hasta 24 meses de madera y no se le nota. ¿Y por qué no podemos? Y en montaña no nos falta, me pasa a mí, ¿no? En España. La Tauriga Nacional, por eso que te va a hacer España. La Tauriga, ahora te hablo de la Tauriga Nacional. Pero vamos, sí, en principio sí. Sí, es muy malo. A mí no vamos. ¿Te huele a melón, Jaime? Es lo primero que he dicho, sí. ¿Este? ¿Merlot? Qué buena, ¿no? ¿Cómo se llama mejor? Fíjate la acidez tiene. No, después invocar otra cosa. Fíjate cómo acidez tiene. Fijaros que tiene un tanino suave. Pero no te seca, tiene un final de boca y persiste. No te da ninguna sensación que te seque el tanino. Es tánico, frescura increíble. Es un vino bastante acidez. Es un vino, debe estar en pH entre 4 y 3,5. Es un vino y tiene una capacidad de envejecimiento enorme estos vinos. Y además es original. Y es un vino digestivo. Y es un vino que lo pones así.
No sé, yo digo la verdad, cada uno tiene... A mí me gusta compartir opiniones, la que me equivoco, pues se equivoca uno, que para eso estamos en eso. Pero, carajo, yo solo puedo ver la botella más a gusto que esos vinos pegajosos que tiene uno y que ese tipo de cosas, ¿no? Y en España es que decimos, ¿y por qué no bebe vino la gente? Porque quieren hablar y cuando te bebes la botella de mucho vino español no puedes hablar porque es que estás ahí pegado, porque nos faltan acidez en los vinos. Y esta frescura que te da este vino tiene cosas. El suelo volcánico evidentemente hace mucho, Taurasi, que no es ya un suelo volcánico, aunque hay una parte de Taurasi que sí lo es, son digamos vinos que tienen más volumen que este, son vinos que tienen una gran bebibilidad también, más concentrado, más complejo que este, pero a mí este vino me parece como más delicado, me parece que es un vino súper digestible, que tiene personalidad, que no lo sitúas. Vamos a ver fácilmente. ¿Cuánto cuesta este vino aquí? Este es caro este vino. Paco, ¿cuánto cuesta el segundo? ¿El de Sicilia cuánto cuesta? ¿Te gusta? A mí también me gusta. ¿Os gusta este vino? ¿Y quién lo comenta? Comenta alguna cosa también. ¿Cuánto cuesta el segundo? ¿Cuánto cuesta el Pentamarina? ¿Cuánto? 28 segundos. ¿Y este? 14. ¿Este 14? No puedo estar 14. A ver, cuidado, susto. Primero, el Taurasi está en toda rica, 16.90 masiva. El primero. ¿El segundo? Segundo, Pietra Marina, 28 masiva. ¿Y este? Tercero, La Firma, 2009, 18.60 masiva. Vale, dejamos ahí, luego ya seguimos. Pues lo habéis encontrado muy barato, Yo este lo he comprado 32. Es que es amigo de Mario. Mario ha hecho un trabajo aquí de pico y pala, Mario, ya cuando te haga comprar vino ya hablamos. Mario ha hecho un trabajo de pico y pala. Estamos por el vino. Se bebe la botella. Y en hostelería, joder. Se bebe la botella de vino. Muy bien. El susto viene con Obama. Fijaros el argumento que estoy siempre utilizando: volcánico, sur, frescura, elegancia. Fijaros que todo esto viene del suelo. Fijaros en qué latitud estoy hablando, Estamos hablando de vinos muy al sur. Y fijaros la frescura que tiene. Esto es la gracia del volcánico. Pero nosotros estamos en un país del sur. Entonces podríamos pensar más, llegaremos en eso en Canarias, a los vinos volcánicos. Este vino es doblemente volcánico. Y os voy a explicar por qué volcánico. Este es el Vulture. Y fijaros el suelo, que es un suelo gris, volcánico, pero es volcánico también por esto. Porque esto es tufa volcánica. Y esta es la bodega, la cantina del notario. Y está excavada en la tufa, se dice tufa, ¿no? En la tufa volcánica, y tiene pues ese volcán 2 veces. Vamos a ver, sí. Vamos a un vino un poquito más caro. A probar un vino un poquito más caro y un vino un poquito más particular. Aquí vamos a hablar un poquito. ¿Será por dinero? ¿Lo habéis catado? Bueno, este es un vino que viene de un volcán bastante inesperado. Un volcán que poca gente conoce, porque es muy pequeñito. Y porque además es un volcán que desapareció hace 8 millones de años, cuando todavía no había televisión. Y entonces, pues se conoce poco. Y es un volcán que además reencontró un señor que se llama Albert Einstein, que murió hace unos pocos años, y que es uno de los vinos míticos del Valle de Napa. El famoso Valle de Napa, de los grandes vinos. Al norte del Valle de Napa, de San Francisco, estos Sonoma, estos Napa, y al norte del Valle de Napa tienen la zona Diamond Mountain District. Es una zona
que es relativamente más cálida que las zonas más al sur. Sabéis que en Napa, como en Chile, como en África del Sur, ocurre lo contrario de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un clima, una latitud relativamente al norte y un mar muy cálido por la corriente del Golfo, y eso hace que tengamos una estación cálida muy grande, y eso hace que en Noruega en julio te puedas bañar. Mientras que aquí, esto es una latitud más cercana al Ecuador que la de España, lo que tiene, los que habéis estado... ¿Quién está en California? En Napa. Visitando vinos. Bien, bien. Pues, ¿os habéis intentado bañar en la playa? Sí. ¿Y quién ha tenido el coraje de hacerlo? El 3 de agosto. ¿Y qué te ha pasado? Mucha calidad de vida, un frío. Ah, sí, señor. Cuando tienes 40 grados, te vas a bañar en la playa y es que se te hielan los cacharritos. Se te quedan, el Pacífico es muy frío. Y lo que hace el Pacífico, incluso en un clima muy cálido, como es el de California, manda este contraste entre el frío del Pacífico y el calor de la Tierra, crea unas brumas y crea unos climas que son relativamente muy frescos. Cuanto más hacia el mar estás, más fresco es el clima y más uvas de clima fresco puede hacer. Pero cuando vas más al interior, y a veces con un gradiente muy pronunciado, sobre todo ya Sacramento, es un clima absolutamente tórrido. Es la capital de California, y aquí es donde se cultiva casi todo el vino de California, del Valle Central, y ya son climas tórridos. Pero aquí son climas todavía muy frescos en Napa Valley, y todavía están haciendo así. Pero curiosamente, cuando vas yendo hacia el norte, no sé si lo veis aquí, el mar, para que os hagáis una idea, esto que está aquí correspondería a esto que está aquí, ¿ok? O sea, no está justo al mar, el mar es sonoma. Y cuando la influencia del Pacífico, aquí abajo, en los carneros, que se cultiva mucha Pinot Noir, mucha Chardonnay, es muy grande, son zonas muy frescas, pero ya en estas zonas es mucho más cálida. Y aquí estamos en una de las zonas más cálidas, en Diamond Mountain. Tan cálida que a nadie se le ocurría ir a plantar ahí viñas, hasta que se le ocurrió a este señor, Al Bronstein, y se le ocurrió además hacer esta maravilla. Se hizo su investigación de suelos, se hizo sus cosas y descubrió en su propiedad, que es esta preciosidad, descubrió que tenía aquí y hacia el norte los restos de un volcán de 8 millones de años, mientras que estas zonas eran unas zonas que eran propias del sedimento que se había cruzado de otros sitios. Entonces él saca 3 vinos particulares, 3 vinos con 3 nombres: Volcanic Hill, que es el que estás tomando, Meadows y Red Rock Terrace. Y esos 3 vinos, cuando los catas, fijaros dónde está, ahora os enseño la foto para que veáis la dimensión, que esto es muy pequeñito. Estamos hablando de esto. Bueno, pues estos 3 vinos, este es el señor Al Bronstein, estos 3 vinos, pues son totalmente diferentes. Y este vino, el Volcanic Hill, te demuestra la magia de un volcán. Ahí seguramente he probado muchos Cabernet Sauvignon de Napa. Esto parece un Cabernet Sauvignon de Napa. Fijaros el equilibrio que tiene, la cosa pesada de los Cabernet Sauvignon de Napa, el fruto es abundante, esa cosa no lo tiene. Es un vino que te va en equilibrio, te va muy largo, muy largo, muy largo. Y es un vino que viene de un suelo volcánico, de un suelo único, en pleno Napa. Esto, como veis, es California pura y dura, las cosas más así, pero está pequeña. ¿Ves? Hay otra zona, os lo puse a la lista, para otra vez lo hacemos que está ya más curiosamente, os lo presento justamente, que es en Alemania, en Baden. Baden es, digamos, el espejo de Alsacia, ¿de acuerdo? Y en medio está el Rin. Entonces es una depresión, es la zona más cálida con muchos de Alemania, pero en mitad de esa depresión se cultivan los Pinot Noir, los vinos más cálidos de Alemania, cada día más populares, muy poca Riesling en Baden, pero en mitad de todo eso, de repente hay un cono perfecto, se llama Kaiserstuhl, la silla del emperador. Y ese cono perfecto es un volcán pequeñito. Y es un volcán pequeñito en mitad de una depresión. Y ahí se cultiva Pinot Noir. Y la Pinot Noir de Kaiserstuhl es una pasada de frescura, de originalidad, de diferencia de eso. Y eso en medio de Alemania. Y además la comparas con otro vino. El suelo volcánico tiene esa característica que te da, y cuando vas investigándolo, lo vas buscando, tienes esa frescura. A mí este vino, yo sé que con Mario, pues este es bastante más caro. ¿Cuánto has pagado?
¿no? Haciendo... Usted sale a 113,40. Masiva. Yo quería presentaros este vino primero porque me parece que es importante probar todos los vinos. Por supuesto. Segundo, porque a veces si estamos catando el vino pues tampoco es tanto dinero, otra cosa es que te compres una botella. Y tercero, porque yo creo que es una experiencia memorable. Muchas veces tenemos una tendencia a tener unas visiones monolíticas de otros países, ¿no? Y de otras zonas. Yo quiero presentar este vino, lo he presentado varias veces, porque es una napa elegante, es una napa equilibrada, es un valle de napa que este suelo volcánico le da una gran longevidad, y es un vino que mantiene mucha fruta y tiene una evolución preciosa. Es uno de los grandes vinos mágicos, hay mucha variedad en California, a mí me... ¿verdad? Sí, exactamente, y no tiene esa cosa pesada del alcohol, de los Rutherford, de los Oakville, que son vinos que me encantan, pero son vinos mucho más pesados, mucho más corpulentos en esto. Este busca la finura, y estamos en una zona cálida, insisto, de Napa, pero tienes un suelo volcánico. ¿Es un vino de garaje más o menos? Muy poca producción. Es muy poca producción, sí, es muy poca producción, es un vino... de culto que llaman ellos. Sí, no, afortunadamente no ha estado nunca, si no hubiéramos podido hacerlo, no ha estado nunca en las manos de Marvin Shanken o de Parker o cosas de estas, porque son vinos demasiado finos, es un vino de culto entre la gente, como le pasa, yo tengo mucho en casa, mucho Jordan, y Jordan es un vino de Alexander Valley, es un vino que es súper fino, entonces siempre Parker nunca le da muchos puntos, pero luego ese vino cuando es muy viejo, es una pasada, es de una finura total, y es una napa auténtica, ¿no? Y tienes la suerte de que, por ejemplo, Wine Spectator es una revista que tiene una tendencia a dar muchos puntos a vinos con un exceso de fruta. Y yo siempre digo que tiene falta cultura culinaria, porque nosotros que sabéis mucho más de eso, pues sabes que un vino con mucha fruta pues combina muy mal con la comida, porque para los abuelos de la comida siempre hacen vinos que acompañen, que están humildes, ¿no? Y tienen ese poco cosas, pero ellos ganan vinos muy masivos, y este tipo de vinos, aunque los admiran, este lleva muchos puntos, pero no es el culto que tiene Screaming Eagle o que tiene Harlan. Yo estuve en San Francisco cuando se lanzó Screaming Eagle, valía $80, y fue Marvin Shanken que le dio 100 puntos, hizo que le diera 100 puntos Jim Lobby, y sacaron todo un rollo con la enólogo, con todo así, para hacer un culto de eso, para mostrar su poder. Y es un vino absolutamente, oye, yo que malo, bueno, pero es un vino, yo que sé, a mí no me... Casi 20 y pico euros. Una locura. Pero vamos, yo quería un poco, perdonad si es caro el vino eso, pero yo creo que es compartir es compartir vinos que son también experiencias especiales, y para eso también estamos, ¿no? Y sobre todo que veáis esta finura, esto es puro Cabernet Sauvignon, y tiene una finura, Mientras que servimos el siguiente vino, ¿cuántos Master of Wine hay en el mundo y qué te lleva a ti ese Master of Wine? En el mundo hay unos 310 ahora, y espero que en septiembre haya 12 o 14 más. Ahí estamos, y mañana estoy dándoles una carta a los estudiantes a ver si salen. Yo siempre digo, yo quiero que haya 10 o 12 Master of Wine españoles, porque... Pero no Pancho Campos. No comen. No, yo creo que haya 10 o 12 Master of Wine españoles, gente que haga su carrera en función de eso. Como tiene que ser. Es una buena carrera. Puedes hacer muchas cosas, y Master of Wine fundamentalmente es un instituto, son unos miembros y es una red. Y una serie de Master of Wine españoles llevaría por el mundo el mensaje del prestigio del vino español. Simplemente por eso creo que vale la pena. Veo que hay mucha gente aquí que está vuestra carrera, yo siempre lo digo, y yo, Javier lo sabe bien, a mí decirme cómo puedo hacerlo para ayudarlo. Yo lo que quiero es que haya más máster. A mí me parece triste, me parece penoso que yo sea que yo esté solo en todo esto. Yo no quiero que eso continúe, porque pienso que es una buena cosa. Fijaros lo que está pasando en España. ¿Cómo?
Oye, que se presente, ¿no? Tú eres como el de la lotería. ¿Eh? Mira, yo siempre lo digo, el tema de Master of Wine no tiene demasiada mística ni demasiada historia. Es simplemente una perspectiva, por eso se hizo en Inglaterra, global del mercado del vino. Y es una perspectiva global del mercado del vino que es extremadamente interesante para un país como España, que no bebe vino y que necesita exportar 2/3 y dentro de poco 3/4 partes de su producción. Y para exportar eso necesita saber lo que le gusta al consumidor. Y yo a veces me encuentro muy a menudo en mi querido país muchos amigos míos que me continúan diciendo que el vino francés es una mierda. Y se quedan muy contentos y no conocen nada de otros vinos del mundo. Y no se dan cuenta de que necesitas clientes en otros países que te compren esos vinos y que se van a encontrar vino francés que les va a gustar más. Ojo, que hay muchos profesionales que se dicen que el español es mejor que el resto. Sí, pero para vender vino hace falta una cosa que en el español es el inglés. Sí, claro. Pero para vender cualquier cosa en el mundo, estamos en un mundo global. Puede ser un gran catálogo de profesionales, hace falta el inglés. Es un tema que funciona en español. Para vender vino, para vender coches, para vender corbatas. El inglés. Claro. Eso es fundamental. Pero vamos, yo siempre os quiero animar a que lo hagáis, porque de verdad que estratégicamente España necesita tener gente de categoría, de un cierto reconocimiento, vendiendo el prestigio de España. Y para eso necesitas que tener gente que entienda los vinos del resto del mundo, simplemente porque la gente del resto del mundo está leyendo esos vinos. Y olvídate de nacionalismos y de historias, porque es así. Y además luego se entienden muchas cosas que te van a permitir corregir defectos y mejorar la calidad de tus vinos. Luego, los Master of Wine es sobre todo una red de gente de comercio de vino. Son compradores de vino. Casi todas las grandes cadenas inglesas, y ahora americanas, y ahora los chinos también así, buscan Master of Wine. Y en esa red, es una red que se crea el prestigio. Y de ahí es de donde yo creo que sería interesante que hubiera muchos Master of Wine españoles. Tampoco hay ningún Master Sommelier español. Aunque Ferran Centelles está ahí con Pero el problema de Master Sommelier es porque realmente es un tema que está en el Reino Unido y en California, y porque a lo mejor había poca información. Yo conocí a Héctor Vergara. El tema es porque no había información a lo mejor. Yo creo que también igualmente es una red de prestigio, es una red que aquí ya está vendiendo otra cosa muy importante. Fijaros que hay mucha gente habla de los restaurantes españoles porque están en las grandes listas. Yo vivo fuera de España y he vivido muchos años y además me toca viajar mucho. Y de luego yo comparo España con Francia e Italia y me da pena, porque sí, tenemos el Soler de Carroca, Mugar y no sé qué, no sé cuánto, pero fuera de España cuentas con los dedos de media mano los restaurantes españoles buenos. Y mientras que los italianos tienen una red magnífica llamada Pistería para vender todos sus vinos, los españoles no tienen nada. No hay una gastronomía española que se venda, no hay un servicio español. Y hay de nuevo los Master Sommelier, con lo que se están haciendo con los chefs, lo que se está en la comunicación. Necesitamos hacer ese tipo de cosas. Sí, no, el inglés, pero es que pasa ahí en España que quieren entrar en inglés. No precisamente por eso, el inglés. De todas maneras, esta gente cuando sale serán todos cada vez una madre, pero van todos a uno. A nosotros nos falta ese corporativismo, ese sentimiento patrio para vendamos lo que vendamos. Es uno de los pilares. Estoy de acuerdo contigo, pero digamos en parte. Hay una parte en la que, mira, al final, sobre todo en el mundo del vino, que es un mundo, el vino no vale para nada más que para soñar. El vino es un producto que te ayuda a sentirte mejor, no es el pan, no es la cosa básica. Es un vino que en todo el vino requiere muchas dosis de individualismo y de protagonismo y de gente que se marca. Entonces necesitas también apoyar en España a que haya 8, 10, 12 líderes
que no les esté nadie zancadillando, pero que vayan llevando la cosa, porque esa gente te arrastra el prestigio. O sea, un Pitu Roca, ese señor había que hacer un monumento en cualquier sitio, porque ha llevado un gran prestigio. Y gente como él, y gente que hagan estas cosas, se necesita apoyar eso también. Ahí también hay mucha solidaridad en apoyar las figuras, en que salgan gente, chicos jóvenes que lo hacen estupendamente, que lo hacen así y que vengan apoyados, ¿no? Como ha ocurrido, como está ocurriendo de hecho en los grandes restaurantes, ¿no? El chico este de Madrid, el de Diverso, este tipo de cosas son geniales, porque eso es lo que funciona en un mundo que, recordemos, estamos hablando de placer, estamos hablando de sueños, no estamos hablando de cosas básicas. Pero aquí en Madrid hay grandes sumilleres como en París, Absolutamente de acuerdo, pero se tienen que saber, claro que sí, pero hay que apoyarle, sí hay que apoyar esa imagen. Es lo que te estoy diciendo. O sea, lo que se ha hecho con los grandes cocineros, yo la tele la veo poco, pero cada vez que van haciendo hay un cocinero en la tele, yo no sé cómo... Y ese tipo de cosas que también se dan con los sommeliers. Y también es necesario creer figuras de prestigio de los sommeliers. Yo lo que más quiero, lo que más aprecio de la profesión de sommelier es esa... O sea, la persona joven que decida hacerse sommelier se mete en una vida de un trabajo enorme, de una competitividad tremenda, siempre estudiando, siempre al filo de la espada, siempre expuesto a la crítica, en un sector con mucha invasión, con poca organización. Es tremenda como profesión. Hay que ayudar a los sommeliers en ese sentido, porque hay que entender eso, porque luego tienen que comunicar todo esto con la sonrisa y con la cosa positiva del señor que te va a tomar un vino, ni porque lo necesita, ni porque tiene que hacer algo, sino porque le apetece y lo disfruta, y no es importante para él. Y entender esa cosa, para mí es grande. Por eso defiendo mucho, y quiero de verdad, y darme ideas para que yo pueda ayudar en eso. Yo quiero que en España haya un conjunto de profesionales reconocidos internacionalmente que llevan ese mensaje, que se ganan la vida estupendamente bien gracias a eso, y que son apoyados por el resto del sector. Lo que se puede hacer, y es que somos el primer país productor del mundo, por desgracia, ahora mismo. Y digo por desgracia porque no sé qué vamos a hacer con tanto vino. Y de verdad, cuando vas a esta isla, ¿la conocéis? Esta isla es lo que va a hacer la competencia de este señor. ¡Qué cabrón eres! Este es el volcán de la sorpresa. ¿Paco de Vitoria por allí mucho, Paco? Sí, ya me enteré que estuviste, me has visto fotos. No lo puedes negar, visto fotos. Y qué bonito es para allá, Y qué bonito lo que está pasando. Yo cuento la historia con Tenerife. Yo por mi otra vida, he tenido muchos años trabajando en cosas de medio ambiente y de internacional. Y por mi otra vida yo ya tengo, desde hace muchos años, mucha amistad con el que fue presidente del Cabildo de Tenerife, con Ricardo Melchi. Y yo a Ricardo le conocí cuando él era un técnico de la UNED, cuando él estaba jubilado. Y yo era un chico ahí estudiando, y luego se metió a la política y fue consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife. Y cuando Ricardo se metía a consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, en Tenerife se hacían cosas inmundas con el vino. En Tenerife no había nada, y este hombre, en Tacoronta Centejo, luego eso ha tenido sus consecuencias, fue el que llevó políticamente el renacimiento del vino en Tenerife. El renacimiento del vino en Tenerife se debe, y es una excepción, yo creo, en la historia de España, se da a un poder público, al Cabildo de Tenerife, que es el único poder público de España que es propietario de una bodega, Viña Norte, Insular, absolutamente, el vino en Viña Norte. Y a partir de ahí se renovan las cosas. Y luego salió lo que puede hacer el burócrata, es crear ese tipo, el político, es crear esa base cuando es inteligente, y luego dejar a los otros que vengan con el genio, la individualidad. Y estos chicos, Roberto Santana, Sorte Marqués, son los que han venido, Juan Jesús, los que han venido con la individualidad, los que han venido soñando y pensando en lo imposible. Cuando vais a Londres, que seguro que lo conocéis todos, ahora la zona de más dinero y más fashion, ¿cómo se llama? Mayfair. Canary Wharf. ¿Por qué se llama Canary Wharf? Porque era el Wharf es puerto. Era el puerto donde se recibía el vino de las Canarias. Porque el vino de las Canarias era uno de los vinos más apreciados, respetados en el mundo. ¿Perdona? Sí, pero ese vino luego del puerto. Pues no lo conozco, sé que está, pero nunca he entrado. ¿Está bien? Es la City.
¿Cómo está cambiando el nombre, verdad? Sí, sí. Se llama Ibérica Cannabis. Sí, Ibérica. ¿Y está bien? Está pegando fuerte, ¿eh? Ole. Es que... Y en la mesa tiene que ser con somiller y mete español, la mesa. Pero bueno, para hacer una historia un poco más corta, es explicar cómo en Tenerife hay un potencial. Luego, Tenerife, como cualquier otro sitio, pues existe siempre el nacionalismo nostálgico, que entonces pues uno piensa que todo es bueno por naturaleza y todo tiene que ser así, y no se entiende que en el vino, como cualquier otra cosa en la vida, pues hay que innovar y hay que cambiar. Estos chicos pues están cambiando, están innovando. Ha habido un genio, una buena persona y un amigo de Juan Jesús, con Viñático, que es un hombre que se dedicó a pasear por ahí, estuvo aquí, yo le conocí bien, a pasar por ahí buscando variedades medio olvidadas, casi todas ellas son portuguesas, de origen portugués, porque la influencia para todo lo bueno en Canarias siempre ha sido inglés y portugués, en muchas cosas, siempre ha sido esa influencia. Y rescatar una serie de variedades, o cultivarlas de otra manera, estudiar los terruños que pueden haber ahí y intentar sacar vinos modernos. Esto no son vinos, esto nunca se ha hecho en Tenerife, esto es un vino nuevo, estos son vinos que nunca nadie pensó en hacerlos. Es una expresión totalmente moderna, hecha con gente que tiene una preparación técnica magnífica y que no piensan para nada en tradición. Esa es la diferencia con el discurso casposo que siempre vemos del vino, de los fenicios, de todas esas tonterías que no tienen sentido, ¿no? Esto es un vino moderno, está hecho aprovechando unos terrenos frescos, unas exposiciones al norte que le dan frescura, en una zona que es relativamente fresca, en unas latitudes absolutamente imposibles. Entonces, yo soy muy... A mí pues me gusta compartir las cosas y ser honrado también en las cosas. Tenerife, ahora cuento de la degustación, pero Tenerife tiene esa cosa magnífica de que la filosera todavía no ha llegado. Entonces tiene viñas plantadas en pie franco y viñas con una edad enorme. Las viñas más antiguas del mundo, ¿sabéis dónde están? Vivas. Eso no lo sabe nadie. ¿La Palma? No, más lejos. Pago yo el vino si lo dice alguien. Cerca de Rusia. Cerca de Rusia no es una respuesta. No. Crimea. No. Turquía. Afganistán. Afganistán. Y son viñas que no se sabe bien la edad, son viñas individuales, algunas de ellas por delante han sido destruidas, sí, siguen estando, pero algunas han sido destruidas, no se sabe cuántos años o miles de años tienen, ocupan unas superficies enormes y tienen otras plantas que tienen alrededor, dan muy poca uva y uvas muy ácidas, no llegan a madurar porque la viña crece a su aire. Pero quiero decir que la viña, que es lo que quiero hablaros de este tipo de viñas fetiloséricas, a veces uno pierde, hay que explicar esas cosas. La viña tiene una tendencia a ser eterna. La viña no tiene por qué morir. Es un ser vegetativo. El rollo de las viñas viejas y del valor y todas esas cosas, las viñas viejas, comienza a tener valor cuando sufrimos la desgracia de la filoxera. Entonces se insertan las viñas en patrones americanos, como bien conocéis. Entonces la edad de la viña se acorta dramáticamente. Ahora en Borgoña están muriendo ya las viñas con 35 o 40 años, lo cual es una monstruosidad. Y se empieza a dar un valor, en esos espacios de tiempo tan cortos, se empieza a dar un valor muy grande a la edad de la viña como elemento de calidad. Lo es, no lo discuto, pero lo quiero poner en referencia. Hablar con los productores tinerfeños y os dirán que la edad de sus viñas les interesa como argumento comercial, pero que no tiene el menor peso como argumento de calidad. La viña a partir de una cierta edad se ha estabilizado y produce lo que produce. Y punto. Ellos usan el trenzado. Veis aquí el sistema, ahora lo explico, el sistema de poda. Esto es lista negro. Es todo ello. Usan el sistema de trenzado, estos son viñas de 140 años, parece muy impresionante, insisto, no es un factor determinante de calidad en este caso.
es bonito, vas a verlo, es un patrimonio, hay que conservarlo, pero una vez que no tienes la desgracia de injertar un monstruo en otro monstruo, la edad no funciona mucho. Tenemos un drama en el viñedo mundial, es que se están muriendo las viñas. Yo no sé si lo veis cuando vais por ahí viendo viñedos, si lo vais viendo la cantidad de faltas que hay en todos sitios. Estuve hace poco con Nicolás Joly, el apóstol de la biodinámica, de no poner nada, se le están muriendo un montón de viñas. La viña se está muriendo muy joven y mucha gente dice, todavía no hay mucha discusión en eso, si lo que hay no es una especie de degeneración ya genética. Pensad una cosa, la viña que todo el mundo habla de lo natural que es, y de Dios, y que mandó a Noé y no sé qué le pasó, esas cosas así. La viña en sí es un monstruo. La viña es una planta sexuada, la viña natural. Tiene sexo masculino y sexo femenino. La viña cultivada es una excepción, además excepcional, hermafrodita, que se seleccionó hace miles de años para cultivarla y para aprovechar este carácter hermafrodita, es decir, que se autofecunda. ¿De acuerdo? Y en eso está basado en ese primer monstruo. Segundo monstruo, por una serie de historias, incluyendo el monocultivo intensivo de la viña, en 1860 llega la filoxera, después de que llegaran el oidio, vidio, etcétera, etcétera. Y obliga a que se haga el segundo monstruo. Ese monstruo se toma una yema, y esa yema se injerta en un sarmiento, el americano. El sarmiento americano, de una forma absolutamente monstruosa, se destina y se recorta cuando va a hacer otra cosa, a que saque raíces, porque puede sobrevivir a las mordeduras de la filoxera. ¿Sabéis cómo la filoxera se va comiendo las raíces tiernas de la viña europea no tiene capacidad de cicatrizar, es como si tuviera la enfermedad esta de los ¿cómo se llamaba? Hemofilia, y entonces muere porque le entran todas las otras infecciones, mientras que la viña americana cicatriza inmediatamente y puede sobrevivir con la filoxera, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hace ese monstruo insertado en otro monstruo? Para darnos estos vinos. Entonces, a mí me parece estupendo, yo adoro el vino, vivo por el vino, estoy aquí compartiendo todo el vino, pero hay que decir las cosas como son, y el vino tiene esta cosa así. Esto es una viña medio monstruosa porque no está insertada, y es una viña que tiene un crecimiento mucho más natural. Entonces busca otro tipo de equilibrio. ¿Y cómo se gestiona este equilibrio en la viña? Si tú la dejaras tranquilamente, como hay algunas zonas de Lanzarote que se ven que se deja tranquilamente en medio del desierto, la viña tiene una tendencia a ocupar todo el suelo, de vez en cuando naturalmente se entierra y saca más raíces y va ocupando el suelo. Es la estrategia de la hiedra, la estrategia de ocupación. Y a partir de eso sacrifica todo su fruto, lo que le pasa a esas viñas afganas, para esa estrategia de crecimiento vegetativo. ¿Cómo la obligas a una viña natural y muy vieja y muy bien implementada en el suelo a que produzca el fruto? Machacándola. Entonces, ¿cómo la machacas? La podas y la obligas, limitas su crecimiento, estrangulas el crecimiento vegetativo de la viña, haciendo esta poda dificilísima de hacer además en cordón, en la cual estás ligando, como si fueras haciendo unas testicas, unas cosas así, le estás ligando, fijaros el cordón que hablamos al principio, y lo vimos ahora mismo, esto para el único objetivo de limitar el crecimiento vegetativo de la viña a fin que la viña produzca uvas maduras. ¿De acuerdo? Eso requiere mucho vigor de la tierra. Sí, es una tierra relativamente pobre, lo veis por la vegetación que tiene, pero de luego es más vigorosa que lo que hemos visto en Santorini, y de luego da más vigor, y esto es un sistema de control del vigor. Pero es un sistema que parece muy natural, muy antiguo, y lo van a presentar todo, quizás no como somos naturales y como somos verdes y tal y cual, pero todo tiene su lógica, es la lógica productiva que llevamos toda la vida de la historia de la humanidad haciendo, de intentar conseguir esto. Y de ahí consigues pues unos vinos que yo siempre digo, yo los quiero mucho porque mis padres son de Canarias, mi familia es canaria, canariones, hay mucha envidia por ahí. Y Canario de las Palmas. Claro, y todo. Yo soy de las Palmas. Claro, somos todos ahí vendidos. Y tengo mucho cariño, pero yo siempre digo que lo que estamos haciendo testigos en Canarias es una evolución magnífica hacia la calidad. Yo no creo que hayan llegado todavía. Yo estoy muy contento con lo que hace Juan Jesús
lo que hace Roberto Santana, están buscando esa identidad, esa calidad. Jorge Cerrero también en la zona del sur está haciendo cosas interesantes, está intentando, pero no sé si va a llegar. Y es interesante, son vinos que yo creo que tienen mucha personalidad, los presentan, el vino siempre depende también de cómo los presente, porque tienen esa parte emocional, ¿no? Son vinos que tienen una personalidad, tienen una cosa única. Yo les sigo viendo que les falta corregir algunos defectos. Por ejemplo, son vinos con una tendencia alta a la volátil. Paco hace 15 años olía cosas que olían a perros, Paco? Paco, ¿dónde fuiste? Bueno, hace 10 años los vinos de Canarias olían... Yo empecé a trabajar en Canarias, no debería decirlo porque yo no quiero a mi protagonismo, porque en un concurso de la Fundación Alhóndiga en el año 95, pues habiendo dado un premio con los vinos, éramos 5 peninsulares y 10 canarios, los jurados, y me hicieron comentar un vino delante de la televisión. Y yo dije, yo respeto la opinión de mis compañeros porque el vino tiene un defecto. Digo, el defecto no es que tenga la volátil alta ni nada, sino que es un vino excesivamente tecnológico, que era un vino rosado y olía pues a lo que no tenía que oler. Claro. Y se me ocurrió decirlo, todos mis compañeros, entre ellos Pedro Herrera, que borde eres, pues que voy a callado, porque ellos nos están tratando, porque tiene que ver una cosa con la otra. A los que vamos sin pena. Como volvemos. Luego llamaron de IRODE, la oficina, para que diera un curso de cata al comité de cata. Digo, no lo he hecho nunca, dar un curso de cata a un comité de cata, digo, con eso vosotros hacéis mejor que yo. Yo era profesor de cata de vino, pero no tenía nada que ver. Y fui allí, y el panorama era desolador. Todo es típico, digo, todo es un defecto, y no es típico de la zona, y habrá que cerrar la zona. Está haciendo daño. Bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto? Digo, hombre, yo conozco diversas, desde el punto de vista teórico, ¿por qué se llega al jurídico? Digo, pero son los tuyos que ven a un menólogo, digo, yo puedo recomendarles un amiguete. En aquella época era más amiguete que ahora, sigue siendo, pero ahora ya nos hemos distanciado, pues Luis Pérez Verdú, me dijo, José Luis, cógete a Monse, yo vete para allá, darles unas clases a estos amigos que seguro, y el jurídico casi desapareció. Y desde entonces he ido muchas Canarias, pero gracias a eso, ¿no? Eso es el que los efectos ayudan. ¿Y tú qué piensas, Paco, de la situación de los vinos, sobre todo en Tenerife? Hombre, en Tenerife hay gente que lo está haciendo bien, lo que pasa es que en Tenerife, para mí el inconveniente, yo soy un defensor y me encanta que tú lo digas en los artículos en el Planeta Vino, porque yo solo lo doy a los alumnos. Y claro, si lo dice Pedro Ballesteros, pues tiene más peso que lo dice Pablo García. Esto es una realidad, es más importante. Entonces, yo llevo criticando toda esta invasión de Cabernet, Merlot, Tempranillo, no solamente esta invasión, sino la invasión de los vinos de los enólogos de moda. Me parece que todo lo que hace lo convierte en enólogo y que los defectos suyos son virtudes. No, es que esto es terruño, esto coño es terruño, son las 10 volátiles que tira de espalda. Esto es un defecto grave. Ni terruño ni nada, y hay que decirlo. Me da igual que sea fulanito, que sea Mariano García o quien sea, eso me tiene sin cuidado. Estáis para denunciar, sois cantadores, si no, pues dedicaros a otra cosa. Y el problema que hay es eso, que hay una gran disparidad. En viticultura todavía no han dicho última palabra. Y en enología, pues no digamos, claro. Están en matillas, pero... Estás de acuerdo, es una evolución, ¿verdad?, interesantísima, positiva, pero es una evolución, ¿eh? Hay mucho disparate, los políticos no ayudan. Yo con Ricardo tuve una bronca una vez, en una charla que di, por decir que había que ayudar más al vino. Y claro, me dijo, ¿de dónde es usted que ha salido todo este dinero para la bodega, no sé qué? Digo, hombre, lo sé, digo, de fondos para regiones ultraperiféricas, digo, los europeos, digo, ahora, ¿de dónde sale el dinero para los plátanos? De ustedes, porque los que mandan en Canarias son plataneros todos. Y el plátano es lo que manda, y el plátano es de anunciarlo en la televisión, hay que comer plátano, yo no como plátanos canarias. Los como de elevador para que no se invadan por los ecuatorianos. Si no les dejamos que vendan su producto, pues vamos. Oye, esto funciona, está diciendo lo que está hablando. Entonces, Ricardo, una vez que fuimos a hablar en un curso de cata, Javier Gila y yo, pues nos intentó vetar. ¿Sí? Pero bueno, hombre, yo Ricardo tengo que decir, y es amigo, le quiero mucho, pero yo tuve una discusión con él cuando él tuvo la deriva productiva. O sea, él tuvo la idea genial con Tacorrenta Centejo, que luego ha creado los problemas de que no haya Tenerife, etcétera, etcétera, pero él luego tuvo la deriva productiva y dijo, ahora hay que hacer mucho más vino. Y fue cuando salieron las plantaciones de Cabernet Sauvignon y de esas tonterías, ya le dijo, esto no va a ningún lado, Ricardo, esto no va a ningún lado.
Y él era muy crítico de la lista negro, yo creo que se equivocaba. Aparte que nunca ha sido. Pero mira, ahí está la tintilla, el lavaboso, que habrá mucho la lista negra. Incluso con la lista negro. Y la UAL, una maravilla lo que hacen. Y la lista negro yo creo que son estos chicos, Suerte del Marqués, los que mejor la hacen. Yo creo que es una región interesantísima. Vamos al último vino, que si no... Último vino. El Candio. Este era el vino sorpresa que se puso, el que acabamos de catar. El Candio. Este es el vino que se llama el Candio, es el vino top de Suerte del Marqués. Es la primera, la peculiaridad es que la primera añada que se hizo de este vino es la 2008. Y hay que decir que ha sido gracias a la gentileza de Neris, la distribución que nos ha cedido sin costo para acercarme a ella. Muy agradecido. No, y de verdad, es una zona, yo he presentado varias veces vinos de Tenerife, tanto de Suerte del Marqués como Viñático. Fuera en Bélgica la gente alucina, la gente es un cambio de rollo. Luego está la segunda parte, la misma que os contaba Santorini, intenta encontrar un restaurante en Tenerife con buen vino de Tenerife. Bueno, no, os digo otra, fui con mi madre el año pasado a La Gomera, que era la única isla que le daba a conocer, Parador Nacional de La Gomera, con mi madre, me la llevo a cenar, me siento en el Parador Nacional de La Gomera y digo, quiero un vino de La Gomera, no, aquí no hay. Cojones. es que tiene. Vas al Parador Nacional, el sitio que está pagado por todo el mundo para que promueva el producto nacional. Y no tiene. Y en Lanzarote no hay vino de Tenerife. Pero tengo un Rioja en Rivera. Sí, eso sí, los Rivera todos. Además un Rivera con usted verá que tiene una barrica de los Bosch y otra barrica de los bosques de Wyoming que es muy española. En fin. Último vino, vamos al volcán de la excelencia, al volcán de los mitos, la tierra volcánica. No es un volcán, de hecho, es una parte emergente de una zona volcánica de la Macaronesia. Es un suelo volcánico, pero Madeira no es un volcán, es una parte. Es la isla quizá más de los vinos más mágicos, es la isla de los vinos más únicos, es la isla de los vinos más desconocidos, por desgracia, en España. Yo tengo un gran amigo en Bélgica, un gran sommelier, Eddie Boschman, y con él siempre hablamos de organizar juntos, y eso hubiera apasionado de Madrid, y de organizar juntos la cata de los 4 siglos. Es fácil de hacer, es la cata de Madeira de los 1700, 1800, 1900 y 2000. Se puede hacer, hay vino y se puede hacer, ya nos contaré cosas de Madeira. Pero no podemos hacerla, ¿sabes por qué? Porque todavía nos falta un buen Madeira del siglo XXI. Tenemos que esperar hasta 10 siglos para poder hacer la maldita cata de la Tenerife porque nos falta el 4 siglo. Son vinos eternos, son vinos de una complejidad, de una longevidad única en el mundo. Yo me aficioné al vino gracias a Jerez. Lo primero que estudié vino fue Jerez. Yo me enamoro con Jerez y vivo con Jerez. Eso no me quita de que mi pasión oculta, secreta, es beber un poquito de Madeira de vez en cuando, porque ya no sé, ahora vais a ver por qué. Hace poco, el mes de noviembre pasado, hicimos la celebración anual del Instituto Master of Wine y se hizo una cata de grandes fortificados del mundo. Y nos regalaron muy amablemente 4 botellas de un verdello de Madeira de 1877. Y Blandis, la que nos regaló, nos dijo, tenéis que abrir la botella 4 días antes de la cata, al que esté listo. Obedecimos y abrimos las 4 botellas 4 días antes de la cata. 4 días después, el vino estaba perfecto. Estaba amplio, estaba expresivo. Mi secreto es que yo tengo varias botellas de Madeira, de algunos del año 60, y las tengo abiertas durante meses. Y no pasa nada. Y están buenísimas. ¿Conocéis algún vino que pueda hacer eso? Los muy viejos. Hay una pregunta, ¿Gual o Malvasía? Ahora os hablo de las variedades de Madeira. Madeira, por desgracia, ha sido muy famosa. Era como fue Canarias, pues el centro del comercio de vinos en el mundo, que era el comercio de los barcos, fundamentalmente.
Entonces tenía el sistema que todos conocéis seguramente de los sistemas de los vinos de este carácter, de los vinos que pasaban los trópicos, tenían un calentamiento en condiciones muy húmedas bastante grande durante un tiempo considerable. Esos vinos, cuando volvían, eran envejecidos. Durante tiempo se usaron los barcos, se usaba como lastre el vino para que fueran así. Luego alguien descubrió que bueno, tampoco era necesario hacer eso, calentabas los vinos, pues estufasen y se hacía así. Madeira tuvo la diferencia con Canarias, es que en Canarias, pues los de Tenerife se cargaron a Nelson, y en Madeira pues siempre se llevaban bien con los ingleses, con lo cual en Canarias se acabó el comercio con Inglaterra. Y esto de Tenerife, ¿verdad? Que siempre tienen que hacer alguna... Esto está bien grabado, ¿eh? Y en Madeira continuó el comercio con los ingleses, con lo cual se mantuvo siempre esta exclusividad. Y luego Madeira tuvo dos problemas serios. El primer problema serio es que fue descubierta por los franceses. Y los franceses descubrieron Madeira, son los primeros consumidores del mundo de Madeira, con mucha diferencia en volumen, porque cuando vas a un restaurante francés es bastante normal que te encuentres el foie de oca al Madeira, el pollo al Madeira y la madre de los al Madeira, y usan un Madeira terrible, de unas calidades absolutamente espantosas, y que han estropeado mucho el volumen en una isla que, fijaros, en topografía tiene. Ahora vais a ver los viñedos, no tienen mucho para hacer así. Con lo cual queda una parte muy pequeña para las 4 o 5 variedades de calidad. Para llegar a eso, hay una variedad que es conocida, es la clásica, casi todo el Madeira básico, se llama la negra mole, que es la lista negro, además, de Tenerife. No es verdad que sea una variedad de calidad básica. Muchas veces se hace básica por la mala vinificación o la vinificación con prisas, pero da muchas calidades. Pero luego están las variedades, digamos, más nobles de Madeira, que son fundamentalmente, son conocidas 4, pero yo voy a presentar hoy una quinta, que poca gente conoce. Las 4 que son conocidas es la Tercial, que es la variedad más que deja vinos más secos, son vinos que tienen unas azúcar residuales en unos 30-40 gramos. La segunda es la Verdello, que ya es un poquito más de azúcar. Luego está la Boal o Gual, que Tenerife. Y luego está la Malvasía o Malse. Verdello la segunda. Anda por ahí también. Sí, es Tercial, Verdello, Gual y Malse. ¿Ok? Entre medias, Malsi. Ellos le llaman Malse Malvasía. Le llaman Malvasía, ¿vale? Pero como usan el inglés, pues le llaman Malse. Fundamentalmente para distinguirlas es el azúcar residual. El vino en Madeira se hace de una forma intermedia a como se hace en Oporto y como se hace en Jerez. En Jerez, lo sabéis, el vino base se fermenta hasta sequedad, se fermenta todo el azúcar, ¿de acuerdo? Y luego se fortifica. Y luego los vinos de Jerez dulces por mezcla, por adición, o con siropes o con Pedro Jiménez. El vino de Oporto, como sabéis, se para la fermentación por adición de brandy cuando más o menos se ha fermentado hasta 4 grados, más o menos. Y el azúcar residual que queda es todo lo que has parado. Y en el vino de Madeira se para la fermentación según el tipo de vino que quieres hacer. Y en el vino de Madeira más barato se añade además edulcorante. Edulcorante no, azúcar, vamos, mosto. ¿De acuerdo? Entonces, según el tipo de uva que vas a hacer, ya sabes dónde paras la fermentación, ¿de acuerdo? Luego se fortifica, la mostraré un poco explicando cómo se hace la vinificación, pero está hablando de este tipo de cosas. Este vino es de una quinta variedad que no he mencionado, se llama Ferrantés. No tiene nada que ver, nada, con la Torrontés gallega, ni con la Torrontés argentina, que tampoco tiene nada que ver con la gallega, ni con la Tarrantés de Chile, ni con la Torrantés de Australia. ¿De acuerdo? No, la Australia sí, la Australia parece que es la misma. Es una Terrantés, es una uva que hace muchos años era prestigiosa y durante un periodo, en los años desde los 50 hasta los 90,
se utilizó a veces como un nombre genérico para tapar otras variedades. Desde que Portugal entró en la Comunidad Económica Europea, entonces en 1986, se prohibió el uso de nombres de uva si no se llevaba esa. Entonces la producción de terrantesa es muy pequeña. Solamente el único productor que tiene una producción remarcable de terrantesa es Enríquez Enríquez. El azúcar residual se sitúa aproximadamente un poquito superior a la verdella. Y lo que tiene, y yo quiero que lo catéis en esto, porque luego la nariz os va a decir muchas cosas de Jerez, de los grandes amontillados. No vais a encontrar nada de la crianza biológica, porque aquí no existe ese tipo de crianza biológica. Sí vais a encontrar muchas veces en nariz unos caracteres de una situación a veces más profunda, pero donde rompe todos los esquemas. Madeiras en boca. Ponerlo en boca en Madeira y mirar la piel. Oye, una pregunta. Es una asociación, cuando has hablado de los vinos de Madeira, de los infravalorados de los británicos, ¿no crees que es algo parecido a los Marsala? Sí, Marsala es otra historia, pero Marsala, además de lo francés, de la historia de Madeira con franceses y etcétera, en Marsala ha ocurrido la historia de la malísima gestión de los italianos, y de la capacidad de abandonar las cosas, pero siguen habiendo unos Marsala magníficos. Tú año pasado de Marsale y tiene un Marsala que no es Marsala, el Vecchio San Peri también me sigue pareciendo un grandísimo vino, y Marsala tiene grandísimo. Pero Pedro, tenemos el mejor embajador de Madeira, que es Ronaldo. Sí señor, que va a dar yo quiero que en el vino de Madeira es lo que lo hace distintivo y es lo que lo hace grande. Quiero en mi nombre presentar más Madeira, y Madeira Viejos es realmente una experiencia única. Hay una variedad que mejor Don Paco nos dice, la Boal, hay veces que es mejor que la Massey en Madeira, Mi favorito en el que vino es Verdelho, y luego es la Boal muy vieja, es magnífica. Tengo Boal de mi año y la tengo abierta y me ha durado, todavía me da un poquito. Y del año que naciste, esto es una botella al año que naciste, y te la ves hasta que cumples otro año. Mira, de verdad, esas noches en el que el día no ha ido mal, y antes de irte a la cama necesitas esa reflexión, que qué bonito es estar vivo, y gozarte un poco esos momentos de medio silencio, y tener algo en el cuerpo que te alimenta. Un sorbo de Madeira es una pasada, porque es que tiene esa vida que te está dando esa acidez, y luego esa complejidad, y luego esos finales eternos,